Hola, bienvenidos a nuestro tema conjuntos numéricos y operaciones aritméticas. Bueno, los conjuntos numéricos son agrupaciones de números que guardan una serie de propiedades comunes y que van surgiendo de la necesidad de representar cantidades que en ocasiones no podemos ni imaginar. A continuación se describe cada uno de los conjuntos numéricos. Bueno, nuestro conjunto de los números naturales, su símbolo una n mayúscula. Este conjunto numérico surgió en el proceso de aprendizaje que tuvo el hombre cuando descubrió la forma de contar elementos o de la necesidad de contar elementos. Es decir, son los números que utilizamos para contar los números naturales que comienzan desde el 1 y nunca terminan, son infinitos. Bueno, tenemos nuestro conjunto de los números enteros. Es común escuchar frases como 2 grados bajo cero, 20 metros bajo el nivel del mar, la deuda asciende a $5.000. Estas frases se refieren a cantidades menores que cero y de la necesidad de representar estas cantidades surgen los números negativos, que los podemos conocer como los negativos de los números naturales. Los números enteros están formados por los enteros positivos, números naturales, el cero y los enteros negativos de los números naturales. Bueno, aquí tenemos el conjunto de los números enteros que comenzamos con 3 puntos, que significa que no conocemos cuál es el entero, el primer entero en orden, como tampoco el último o el más grande. Es un conjunto infinito. Bueno, tenemos los números racionales, cuyo símbolo es una Q, está para su lectura. Es común escuchar frases como 8,5 kilómetros, son las 3:15 de la tarde. Se usan 2 tomates y 1/3 de otro para la receta. Surge entonces la necesidad del hombre de tomar algunas partes más pequeñas que la unidad. Los números racionales son aquellos números que se pueden expresar mediante una fracción, o sea, a sobre b, donde a y b son números enteros, como por ejemplo 7/12, menos 2/3, 26/5. Se consideran también números racionales a algunos decimales. Primero, los decimales finitos, aquellos que en sus cifras decimales son finitas, como por ejemplo 0,38, 2,1, menos 0,125. Y los decimales infinitos periódicos, aunque tienen un número infinito de cifras decimales que se repiten indefinidamente, como por ejemplo 0,66666 y se repite el 6 indefinidamente. Bueno, ahí hay otros ejemplos para su observación. Bueno, nuestro conjunto de los números irracionales, cuyo símbolo es una Q mayúscula, con una comita en la parte de arriba, como si fuese un exponente.
En libros de matemáticas o física se acostumbra a observar valores como el valor del número pi, utilizar números como raíz de 2, como el número e o número de Euler. Y bueno, son números irracionales. Los números irracionales son los decimales infinitos, no periódicos, que ninguna cifra decimal se repite indefinidamente. Y todas las raíces inexactas, reales, como las raíces cuadradas de números primos. O sea, valores que no pueden ser representados mediante una fracción de dos números enteros. Bueno, y tenemos aquí entonces el conjunto de los números reales, cuyo símbolo es una R mayúscula, y surgen de la unión entre los números racionales e irracionales. Estos números cumplen con las siguientes propiedades: la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad modulativa o neutra, la propiedad del inverso aditivo, la propiedad del inverso multiplicativo, la propiedad distributiva. Bueno, y tenemos el conjunto de los números imaginarios, cuyo símbolo es una i. Nótese que raíz de 16 es igual a más 4 y también a menos 4, porque 4 por 4 es 16, o menos 4 por menos 4 nos da también 16. Raíz de menos 16 no tiene solución en los números reales, porque no hay un número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 16. Este conjunto numérico surge por la necesidad de poder representar las raíces de índice par de cantidades negativas. La unidad de los números imaginarios es la raíz cuadrada de menos 1 y se denota por i. O sea que raíz de menos 1 es igual a i, por lo tanto, menos 16 o raíz de menos 16 es igual a raíz de 16 por raíz de menos 1, que es igual a 4i. Estos números tienen aplicaciones en el campo del álgebra. Bueno, los números complejos, otro gran conjunto numérico que su símbolo es una C mayúscula, describen la suma entre un número real y un imaginario. Según las definiciones dadas, podemos concluir que los números naturales están incluidos en los enteros en los racionales en los reales y los reales en los completos. El siguiente diagrama nos facilitará comprender de manera clara la distribución de los conjuntos numéricos unos con respecto a otros. Bueno, y ahí el diagrama. Bueno, otro diagrama también para entender más sobre los conjuntos numéricos, cuáles están incluidos en los
Bueno, y terminamos con esta recapitulación o con este gran resumen del conjunto de los números. Bien, felicitaciones por llegar hasta el final del video. Esta teoría nos va a servir de mucho. Nos veremos en un próximo video. Que Dios nos bendiga.